Sigo con el capítulo 22, caso 22 del volumen 7, osciloscopios con decodificación CAN, casos reales. Ahora voy a hablar ejemplos de decodificación. Aquí tienes ejemplos centrados en coches reales o escenarios automotrices muy cercanos con el módulo o parte defectuosa, conexiones, configuración del osciloscopio, síntomas, investigación, interpretación y reparación final. Bien, 1. El Picoscope 5444D es un coche eléctrico de competición, Fórmula Student. Tenemos el cable CAN con apantallamiento defectuoso cerca del inversor. Cable CAN con apantallamiento defectuoso cerca del inversor. Síntomas. El vehículo cortaba el torque de forma aleatoria solo a alta velocidad y alto par. A baja velocidad funcionaba correctamente. No había códigos de avería claros en el escáner y el software de la VCU e inversores estaba verificado. Conexiones y configuración. Picoscope 5444D. Alta resolución, compacto. Sondas en uno de los buses CAN dedicados entre la VCU Vehicle Control Unit y los inversores, no en el DLC, sino directamente en el cableado de potencia. Canal A igual a CAN H, canal B a CAN L o sonda diferencial. Configuración. Decodificación CAN activada. Tiempo base amplio para capturar varios segundos bajo carga. Umbrales automáticos o ajustados al nivel diferencial típico, unos 2 voltios. El coche se colocó sobre caballetes y se reprodujo la condición de alto torque. Investigación. Se monitorizó el bus en tiempo real mientras se aceleraba. Justo antes del corte de torque, la decodificación mostraba mensajes corruptos, frames incompletos o con errores visibles en la tabla gráfica. Interpretación. Los mensajes se corrompían solo bajo alta carga electromagnética del inversor. El cable CAN pasaba muy cerca del inversor y su apantallamiento estaba mal conectado a masa. La EMI inducía errores en los frames. Reparación. Se corrigió la conexión a tierra del apantallamiento del cable CAN y se mejoró el blindaje. Nueva prueba con el mismo Picoscope. 0 mensajes corruptos. El coche funcionó sin cortes y el problema no volvió a aparecer. Bien. Ahora, 2. Picoscope. Caso comercial. J1939. Motor se apaga. EQ del motor defectuosa. Síntomas. Motor de vehículo comercial se cortaba. El escáner mostraba múltiples códigos U. Pérdida de comunicación. Varios apuntando específicamente a la EQ del motor, Engine Controller 1. Bien. Conexiones y configuración. Picoscope conectado a CAN H y CAN L del bus de potencia, a menudo cerca de la EQ del motor o en un punto de acceso del bus. Decodificación J1939 activada, más archivo de enlace, link file, para traducir source address a nombres legibles, engine 1, etc. Tiempo base de varios segundos, captura continua o en buffers. Filtro en la tabla de decodificación solo para mensajes de la source address, de la EQ del motor. Investigación. Se capturó el momento del corte. En el buffer donde se produjo el fallo, los mensajes del Engine Controller 1 desaparecieron por completo a partir de un punto concreto. Ejemplo, buffer 96. Mientras que el resto de EQs seguían transmitiendo normalmente. La red física seguía activa. Interpretación. La EQ del motor se desconectó del bus, dejó de transmitir.
Como el resto de la red estaba intacta y el fallo era dependiente de temperatura / carga, se concluyó fallo interno de la ECU, no de cableado. Reparación. Se sustituyó la ECU del motor, se codificó y se verificó. El vehículo volvió a funcionar sin cortes ni códigos de comunicación. Bien, otro ejemplo, 3. Osciloscopio con decodificación CAN. Ejemplo, tipo RIS o Keysight o similar aplicado a coche. Error de bit stuffing / CRC por módulo con problema de sincronización o ruido. Síntomas. Funcionamiento intermitente de sistemas, ABS, instrumentación o control de motor. Códigos U o de comunicación. A veces el bus se bloquea momentáneamente o hay retransmisiones excesivas. Conexiones y configuración. Sondas en pines 6, CAN-H y 14, CAN-L del DLC o en un conector de un módulo sospechoso. Tierra de las sondas a chasis bueno. Osciloscopio con decodificación CAN. Hardware preferible. Bitrate correcto, por ejemplo 500 kilobits por second. Umbrales ajustados. Trigger configurado en error frame. CRC error o bit stuffing error. Captura larga o modo segmentado / sequence para atrapar solo errores. Tabla de eventos más zoom acoplado. Investigación. Se captura un periodo largo. La tabla de decodificación marca en rojo frames con CRC error y bit stuffing error. Al hacer zoom en un bit stuffing error, se mide con cursores 6 bits consecutivos del mismo valor, que es una violación de la regla de stuffing. Se identifica el ID del frame defectuoso y se relaciona con un módulo concreto, por ejemplo, ABS, BCM o un nodo de puerta. Interpretación. El error de stuffing o CRC indica que un nodo está generando bits incorrectos, reloj desincronizado, punto de muestreo mal configurado, ruido o transceiver degradado. Al desconectar módulos uno a uno mientras se monitoriza el scope, el error desaparece al desconectar un módulo concreto. Entonces, ese es el culpable. Reparación. Sustitución del módulo defectuoso o reparación de su conector / alimentación / masa si el problema era externo. Se verifica de nuevo con el osciloscopio. Ya no aparecen frames en rojo y el bus es limpio. Otro caso, 4. Caso típico de fallo físico localizado con osciloscopio más decodificación, picoscope o similar. Tenemos módulo o tramo de cableado que corrompe el bus. Síntomas. Múltiples códigos U. Sistemas parcial o totalmente inoperativos. Por ejemplo, climatización, clúster, ABS. Resistencia del bus puede ser correcta, 60 ohmios, pero la forma de onda es ruidosa o asimétrica. Conexiones y configuración. Canal A pin 6, CAN-H, y canal B a pin 14, CAN-L, del DLC, masas a chasis. Decodificación CAN activada, más visualización gráfica y tabla. Tiempo base medio largo para ver el tráfico en roll mode. A veces se añade pinza de corriente en un ramal individual. Investigación. Se observa ruido o corrupción en la forma de onda y frames marcados como erróneos en la decodificación. Se van desconectando módulos uno a uno, empezando por los de los extremos o los sospechosos. Cuando se desconecta un módulo concreto, por ejemplo un sensor de manilla capacitiva de puerta, BCM o un módulo de batería de alto voltaje, la forma de onda se limpia y los errores desaparecen de la tabla. Interpretación. El módulo o su conector estaba inyectando ruido o tensiones incorrectas en el bus.
transceiver defectuoso, entrada de agua, conector oxidado, etc. Reparación, sustitución del módulo o reparación del conector barra cableado del ramal. Verificación final con el osciloscopio, forma de onda limpia, espejo perfecto entre CAN H y CAN L y 0 frames erróneos en la decodificación. Bien, ahora, estos casos muestran el flujo completo que se busca en el taller. Síntomas: conexión en DLC o en el bus sospechoso. Configuración de decodificación más trigger de errores. Luego, captura y análisis de frames en rojo barra corrupción. Luego, identificación del módulo por ID o por desconexión. Y luego, reparación y verificación.